Buenos días a todos. Qué bendición saludarlos. Qué gusto que de nuevo estamos reunidos para compartir de la palabra de Dios. Como dice la palabra, cada día recibimos buenas nuevas, cada día recibimos un mensaje nuevo que lo que hace es impulsarnos, lo que hace es establecernos, lo que hace es motivarnos, inspirarnos, llevarnos a seguir buscando al Señor de manera verdadera, como dice su palabra, buscarle, buscarle, buscarle y buscarle hasta encontrarle. O lo vamos a decir de otra manera, el estar buscándole, el estar sirviendo, el estar preparándonos hasta ser uno, como dice su palabra. Así que bienvenidos. Ya llegó el momento entonces de la enseñanza. Quiero pedirles, hoy vamos a iniciar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Amén. Así que vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Lucas 8, 18, Lucas 18, 8 dice: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos, Señor. Una oportunidad más, un domingo más, en un momento más, estar reunidos en tu presencia, estar reunidos como espirituales, el estar congregados, Señor, a una sola voz, que eres tú la que nos llama, Señor, estar congregados, Padre Santo, por ti. Gracias por todos aquellos en los diferentes lugares que se encuentran, pero que están conectados aquí, Señor. No dudo que tu Espíritu Santo tiene una palabra para cada uno de nosotros. Señor, abre nuestros oídos para que nuestros sentidos espirituales puedan activarse, Señor, y que podamos conectarnos contigo, Señor, y que podamos ser aquellos que trabajan en dar la medida que tú esperas de cada uno, Señor. Padre, por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos. Allí en ese lugar en lo secreto donde tú nos guardas, Señor, y donde el enemigo no puede estorbar y donde el enemigo no puede distraernos, Señor, de recibir tu palabra, Padre. Señor, damos continuidad al establecimiento de la paz, el que nosotros, Señor, estemos reconciliados contigo, Señor. Gracias, mi amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces iniciamos leyendo este capítulo de Lucas 18:8 y te voy a decir por qué. Porque si tú lo ves hace 2 domingos anteriores, aquí empezamos a tener una enseñanza, un aprendizaje acerca de la fe. Esta va a ser la tercera semana que vamos a hablar acerca de la fe también, porque es importante el que podamos tenerlo muy claro y el que podamos nosotros tener ese convencimiento de alcanzar la medida de ser espirituales. Así que estas prédicas las iniciamos en este verso. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y esto nos dice entonces que el retorno del Señor, que el establecimiento del reino de los cielos va a ser sobre aquellos de fe. Él va a venir por aquellos que verdaderamente se consagran como espirituales, por aquellos que verdaderamente han trabajado por lo espiritual y no por lo natural. Aquellos pero que trabajan de manera entendida, que trabajan de manera de poder crecer, que trabajan de manera de que su pensamiento sea aquel acorde al que la palabra de Dios dice, para verdaderamente surgir como varones y como varonas de fe. Entonces aquí fue donde empezamos estos versos. El domingo pasado hablamos acerca de quién es el hombre de poca fe. Y decíamos que el hombre de poca fe, entendiéndolo en lo que la palabra lo dice, es aquel que está afanado. El hombre de poca fe es aquel que tiene dudas. El hombre de poca fe es aquel que tiene temor. El hombre de poca fe es aquel que se le ha olvidado o se ha desconectado o se ha apartado, a pesar que dentro de él ha sido vivificado el espíritu, que en él está el espíritu, que en él está el hálito, que en él está el soplo, que en él está aquel que el Padre llama el de la imagen y semejanza. Pero como nos ocupamos de vivir como naturales, como nos ocupamos de hacer todas las cosas conforme a lo que nuestra sociedad pide o lo que este mundo pide, apagamos nuestro espíritu. Pero hombre de poca fe es aquel que no pone a funcionar ese don, que no pone a funcionar, que no despierta, que no surge como entendido.
Y hoy vamos a hablar y vamos a seguir complementando la enseñanza acerca de la fe. Mira, casi que le ponemos el nombre el mes de la fe, porque ya llevamos 3 domingos seguidos de hablar acerca de la fe. Pero hoy vamos a hablar, así como hablamos de si el Señor hallará fe en la tierra, luego hablamos de quiénes son los de poca fe. Hoy vamos a hablar a aquellos de quienes la fe les ha salvado. La fe como medio de salvación. Pero no lo pienses únicamente como un medio de salvación de sí, me voy a ir a la vida eterna y voy a estar allá en el cielo. Por supuesto que eso se incluye ahí, pero vamos a entenderlo desde una perspectiva más profunda, más abierta conforme a la enseñanza de la palabra. Amén. Así que el testimonio de aquel que verdaderamente ha surgido como espiritual, o el testimonio de aquel que es de fe, ¿cuál es? Es a quien el fruto se le puede ver, es aquel que cuando nos acercamos, es aquel que cuando hablamos, que cuando le vemos, el fruto está permanente en él. Y esta es una característica que nosotros debemos entenderla. Mira, cuando la Biblia dice que las cosas de este mundo son temporales, son pasajeras, pero que lo eterno, que lo verdadero, que lo espiritual, pues esto es lo que permanece. Cuando tú y yo lo entendemos, entonces, fíjate cómo te lo voy a explicar. Si tú eres alguien que tiene paciencia solo por 2 días y luego la perdió, si esa paciencia es temporal, es de la tierra. Pero cuando tú logras establecerte en el entendimiento de la fe como fruto del Espíritu, en el entendimiento de la paciencia como fruto del Espíritu, entonces verdaderamente está surgiendo como espiritual. Por eso debemos trabajar para que el fruto del Espíritu esté permanente en nosotros. Y lo volvemos a decir y está en el libro de Gálatas. Todos ya lo repetimos con mucha propiedad, ¿verdad? El amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y entonces cuando estos 9 elementos que completan el fruto se hacen permanentes en nosotros, somos de fe. Pero si se hacen temporales, están realmente cumpliendo una función que parece más terrenal que espiritual. ¿Por qué? Porque es temporal. Por eso debemos trabajar, porque estos 9 elementos en nosotros sean permanentes. Y eso es lo que va a testificar acerca de ser verdaderamente discípulos. Pero no es que entonces empecemos a ser aparentes en paciencia y que yo trato de aguantarme de todo, que yo soy aparente en bondad, que yo soy aparente en mansedumbre. No, se trata que mientras más lectura tengo de la palabra, más aprendizaje tengo acerca de la voz, mientras más participo de las disciplinas que el Padre nos da, que es la oración, que es la intercesión, que es la transcripción de la palabra, lo que hemos estado haciendo, mientras más participo yo de esto, entonces el fruto se empieza a manifestar, porque no se trata de que tú digas, hoy voy a ser paciente y nada me va a enojar y nada me va a separar del amor de Cristo, dice la canción. No se trata de que tú te lo pongas como una meta forzada. Se trata que conforme activamos en el establecernos en la palabra de Dios, mientras la palabra se activa en nosotros, eso va haciendo que dejemos la forma de este mundo y seamos renovados, que venga una transformación que nos renueva para que se produzca verdaderamente la fe y tú y yo podamos operar como discípulos, como entendidos, como cristianos de paz. Que podamos operar testificando que lo que estamos haciendo no es religiosidad ni es tratar de caerle bien a la gente, sino verdaderamente tener la paz de que estamos reconciliados con Dios, tener la paz de que hablamos el mismo lenguaje que Dios, tener la paz de que tenemos esa comunión en la cual todo el tiempo estamos trabajando, y esa es la que hace que el fruto permanezca. Y regresamos a lo que te digo que vamos a hablar hoy entonces, acerca de tu fe te ha salvado. Hace 2 semanas, el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. La semana pasada, ¿quiénes son aquellos de poca fe? Y ahora, ¿quiénes son aquellos a quienes su fe les ha salvado? Y te voy a decir algo. Cuando hablamos acerca de los hombres de poca fe, fue una cuadratura, fueron 4 elementos. Y cuando estaba estudiando yo la palabra para poder enseñar esto, resulta que acerca de aquellos a quienes su fe les ha salvado, también es una cuadratura. Son 4 elementos.
Así que vamos a abrir entonces nuestra palabra en el libro de Mateo capítulo 9 y versículo 21. Hoy nos vamos a saltar unos versículos y te pido que me puedas seguir. Son bastantes versículos, así que vamos a avanzar de una vez. Mateo 9:21 dice: porque decía dentro de sí, hablando de la mujer del flujo de sangre, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mira, este verso, no sé cuántas enseñanzas hemos aportado o hemos dictado acerca de esta parábola, acerca de lo que sucede con los discípulos, con Jesucristo y con esta mujer. Y hoy estamos agregando una adicional y quiero que puedas entenderlo. ¿Para qué? Para que en tu vida pueda activarse y que pueda darte más conocimiento, pueda darnos a todos revelación del plan de Dios. Entonces mira lo que dice. Todos conocemos la parábola. Jesús caminando entre la gente y hay una mujer que toca al borde de su manto. Y por causa de esto, la mujer es sanada. Fíjate, sanada de su flujo. Y por eso es importante entender los valores. Pero Jesús no le dice que qué bueno que tu fe te ha sanado, sino la expresión de Jesucristo es: tu fe te ha salvado. Es que muchos, y yo lo he escuchado desde niño, predican esta parábola solo bajo un contexto de sanidad, donde dice, sí, entonces el que tiene coronavirus, que toque el borde del manto, el que tiene alguna enfermedad distinta, que toque el borde del manto y así va a ser sano. Y se ha ido de alguna manera solo a un aspecto natural, pero esto es mucho más que eso, pero mucho más. Y vamos a ver uno de esos elementos. Entonces fíjate lo que dice el verso 21. Porque decía dentro de sí. Mira, cuando hablamos acerca de la parábola de hijo pródigo, es la referencia que te voy a hacer, no voy a dar el versículo para no agregar más versículos. Dice que él está perdidamente acá en la tierra haciendo la obra que sobreviviendo. Él está sobreviviendo, porque no está cumpliendo la voluntad del Padre. Sin embargo, él sabe que debe hacer aquellas cosas que por parte de Dios le fueron enviadas. Pero como se ha desconectado espiritualmente, entonces él está viviendo perdidamente. Y en otra oportunidad te voy a explicar esto con mucha más claridad. El asunto es que llega un momento en el cual dice que el hijo pródigo volvió en sí. ¿Qué significa volvió en sí? Recuperó la vista, recuperó el entendimiento, recuperó los valores eternos, recuperó los valores espirituales. Y entonces él comprende que lo que debe hacer ahora, que el trabajo que se debe poner a hacer es tomar el camino de regreso a la eternidad, tomar el camino de regreso a hacer la voluntad del Padre, tomar el camino de regreso para cumplir con el propósito y el llamado que el Padre le ha dado. Pero ¿qué es lo que dice en ese momento la parábola? Que éste volvió en sí y entonces empezó a hacer la obra del Espíritu. Ahora mira lo que dice aquí. Dice que la mujer decía dentro de sí. Esto es poderoso. Yo espero que me lo puedas entender. Entonces, al decir que la mujer dice dentro de sí, esta es la voz espiritual. Esta es la voz que despierta en ella para entender el plan de Dios y para poder someterse a la voluntad de Dios. Porque nosotros, según lo que la Biblia lo dice, tenemos dos maneras de expresarnos, o te lo digo así, tenemos dos voces, la natural y la espiritual. Está este cuerpo natural, que es el que todos vemos, y el espiritual, que es el que el Padre ve. Y como lo he enseñado muchas veces, y el espiritual, que es al que le predicamos. Así que yo le pido al Padre que nuestro espíritu esté entendido para recibir este mensaje. Pero mira entonces lo que dice: la mujer volvió en sí. Quiere decir, su espíritu, la mujer decía dentro de sí, su espíritu despierta y produce una obra del espíritu. Y entonces fíjate, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Hasta ese momento dime quién había sido salvo o sanado por parte de Jesucristo por tocar su manto.
¿Quién le enseñó a esta mujer que lo que necesitaba no era hablarle, no era dar una ofrenda, no era hacer un culto, no era hacer X montón de sacrificios? ¿Quién le reveló, quién le enseñó a esta mujer que lo que necesitaba era tocar el manto del Señor? ¿Quién se lo enseñó? El Espíritu. Porque cuando surge la voz espiritual, la voz dentro de ella, entonces hace la declaración. Cuando la voz del Espíritu declara, porque la mujer dice dentro de sí, cuando declara, si tocares solamente su manto, eso es, te lo voy a decir como Jesús se lo dijo a Pedro: bienaventurada eres mujer y tú vas a ser salva en este momento, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso te lo reveló la voz del Espíritu, te lo reveló mi Padre por medio del Espíritu. Así que lo que esta mujer debe hacer es tocar el borde del manto. Y eso es lo que hace. Fíjate cómo ella rompe con la tradición, rompe con la liturgia de la iglesia. Es que esto lo que nos está diciendo es: tú y yo debemos ser entendidos de conocer el plan de Dios y su voluntad, no esperar aquel momento que está bien, pero no hacer religioso ese momento, como cuando estamos terminando de predicar en un culto presencial y uno dice: que pasen todos los enfermos y vamos a orar, y que pasen todos aquellos que quieran ministración y vamos a orar por ellos. ¿Qué es lo que regularmente sucede, o lo que, como decimos, litúrgicamente hacemos? Por esta mujer rompió esa liturgia, rompió el paradigma, hizo lo que nadie había hecho: tocar el borde del manto, porque tuvo la revelación, o la voz del Padre la lleva a decirle: así es como vas a obtener la sanidad o la salvación. Pero fue una voz, como dijo, decía dentro de sí, fue la voz del Espíritu la que le da la revelación a esta mujer para tocar el manto. Y entonces Jesús le dice, verso 22, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Fíjate, no está diciendo la fe de todos estos, que te lo voy a explicar después, en otro domingo. La fe de todos ellos no son las ofrendas, no son las acciones, no son tus... Agrégale lo que tú quieras. Entonces la fe de esta mujer se activa cuando la voz interna, la voz del Espíritu, surge. Y allí se produce su salvación. ¿De qué le ha salvado? De la obra del mundo. ¿De qué le ha salvado? Del flujo de sangre que tenía. ¿De qué le ha salvado? De estar apartada del reino de Dios. ¿De qué le ha salvado? De la religiosidad. ¿De qué le ha salvado? De la tradición. Ahora ella puede ver verdaderamente cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero como Jesús le dice, tu fe te ha salvado, tú has actuado en consecuencia de algo que solo se puede producir por medio de la fe, y tú lo has tenido. Entonces a esta mujer, ¿por qué su fe le ha salvado? Porque la voz del Espíritu despertó en ella. Así que cuando tú y yo estemos trabajando porque la voz del Espíritu, porque no seamos aquellos que sigan pensando como naturales o materiales, sino que busquemos en la palabra el entendimiento y conocimiento de la voluntad del Padre, y cuando eso despierte y cuando nuestro espíritu pueda surgir, entonces se va a producir la medida de fe que nos va a salvar de la obra de este mundo, de los afanes de este mundo, de los paradigmas de este mundo, para verdaderamente dirigirnos como el hijo pródigo hacia la casa del Padre. Insisto, ¿cómo sabía la mujer que debía tocar el borde del manto? El Padre se lo reveló por medio del Espíritu. Bueno, así que tu fe te ha salvado. Este primer caso es por causa de despertar la voz del Espíritu. Amén. Vamos al siguiente. Marcos capítulo 10 y verso 51. Dicho con confianza, Marcos 10, 51. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Este ya es otra parábola acerca de también cómo el accionar o el activar la fe ha producido la salvación. ¿En quién? En Bartimeo. Entonces mira lo que pasa, y aquí de nuevo viene a ser importante lo que está manifestando Bartimeo. Jesús viene y le pregunta, o sea, Bartimeo está gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y él está, fíjate, a la orilla del camino. Jesús va por el camino y Bartimeo está a la orilla del camino. ¿Qué es lo que nos dice aquí la parábola? Todos los que están a la orilla del camino son ciegos. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú y yo tenemos que esforzarnos por estar en el camino, reconocer el camino y someternos al camino para verdaderamente, ¿qué? Ser aquellos que ven. Entonces Bartimeo, que está a la orilla del camino y le está hablando a Jesús para que se produzca en él lo esperado, fíjate, lo que espera Bartimeo. Jesús le dice: ok, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego de Bartimeo le dice: maestro, que recobre la vista. Y aquí viene lo importante. Otra vez, muchos se enfocan esto solo en un milagro de sanidad natural, pero insisto, es mucho más que eso. Lo que Bartimeo ha reconocido es que ya no puede ver. Lo que Bartimeo ha reconocido es: yo antes podía comprender o entender el reino de los cielos, yo ya no lo veo, ya no lo comprendo. Yo antes podía ver acerca de la obra de Dios, yo ya no la veo. Por causa de apartarse del camino y por causa de hacer la obra de este mundo, Bartimeo perdió la vista. Sin embargo, él recordaba que había un tiempo, y muchos de ustedes yo he escuchado que lo dicen, y yo lo he dicho a veces: había un tiempo en el que uno dice: es que yo antes era buen cristiano. Es que fíjese, hermano, que yo antes viera cómo leía la Biblia. Es que fíjese que yo antes viera qué bueno para orar era. Fíjese que yo antes, yo era el primero que llegaba a la iglesia y sin que nadie se diera cuenta, yo limpiaba las sillas. No es un mensaje subliminal, es un ejemplo. Viera que yo antes ofrendaba mucho. Viera que yo antes era alguien que siempre se mantenía en el gozo del Señor. Ajá, qué bueno. Y de todos estos ejemplos que muchos han dicho antes y ahora, ¿por qué no? Sí, es que las cosas, es que los problemas, es que me alejé, y todos empezamos a hacer un reconocimiento que perdimos la disciplina de lo que antes hacíamos. ¿Y por qué la perdimos? Fíjate que a veces ni siquiera hay una razón de por qué se perdió, pero yo te voy a dar una. ¿Por causa de qué? De que nos acomodamos, por causa de que no seguimos avanzando en la medida del discípulo, por causa de que, como el pueblo de Israel se acomodó en el desierto a recibir el maná, y que tenía una antorcha de fuego en la noche que le daba calor y una nube que le protegía de día, se acomodó, se acostumbró a eso y ya no anheló seguir avanzando hacia lo verdaderamente importante, hacia lo eterno, de ir y tomar la tierra prometida que le correspondía, y tuvo que surgir una nueva generación para que esto sucediera. Y yo sé que nos identificamos con esto. Antes éramos buenos cristianos. U otra expresión: viera antes, hermano, qué buenos eran los cultos. Y ahora, ¿por qué no? Porque creemos que el culto depende de que los músicos sean muy buenos, de que los servidores estén bien planchaditos y bien guapos y guapas ahí parados con su uniforme, de que la iglesia esté adornada de una manera así muy moderna, muy actual. Y mira, no tiene nada que ver eso. Inclusive, olvídate del concepto iglesia, podríamos estar parados debajo de un árbol todos reunidos y ver manifiesta la gloria de Dios allí. Pero ¿quién rompe los paradigmas? ¿Y quién dice si lo que importa es una verdadera búsqueda de Dios? No si estamos en el templo más bonito o en las mejores sillas. Pero ¿por qué antes sí y ahora no? Entonces es lo que sucede aquí con Bartimeo. Él recuerda que lo que necesita es retomar su lugar como lo era al principio. Y aquí te voy a agregar entonces el valor. Cuando dice: quiero recobrar la vista, ¿sabes qué significa esto? Que antes de que tú y yo viniéramos a este mundo, nosotros estábamos en la presencia del Padre. Estábamos, como la palabra lo dice, en el principio, donde podíamos verdaderamente tener comunión con Él y la voz se paseaba en medio de nosotros.
Y ese es el principio que Bartimeo aquí dice: quiero ver como te vi en el principio, quiero conocerte como te conocí en el principio, quiero recuperar el valor del discípulo que yo tenía antes de estar aquí apagado y amarrado y encarcelado y encadenado por la obra de este mundo. Entonces Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que está pasando aquí con Bartimeo? Has entendido lo que debes hacer, porque Bartimeo no pidió para sus propios deleites. Él pudo decir: si tú pudieras darme la oportunidad de ir a un hospital y que me sanen mis ojos, si tú pudieras darme la oportunidad de que, tener un lugar cómodo aquí para pasar mis días, o si me pudieras dar dinero para tener que no estar pidiendo ayuda a la gente, yo con eso estoy contento y estoy satisfecho. Pero Bartimeo no está pidiendo para sus propios deleites, no está pidiendo para su propio deseo, sino que está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir, ha recuperado el entendimiento de lo que él desde el principio ha sido llamado por el Padre. Y aquí vuelvo al que todos somos aquellos, o debemos ser aquellos con la forma de la imagen y la semejanza. Y cada prédica nos debe llevar a eso. Y es eso lo que buscamos recuperar. Por eso vuelvo a decirlo: cuando predicamos, le predicamos a tu espíritu. Por eso pon atención, que tu espíritu pueda conectarse y recuperar el mensaje de la voz. ¿Y por qué Bartimeo no pide para sus deleites? Porque cuando le dice a Jesús: yo lo que quiero es recuperar la vista, yo lo que quiero es recuperar mi relación contigo, recuperar la manera en la que yo oraba, recuperar el gozo de estar en tu presencia, quiero recuperar el llamamiento santo que me has dado, quiero recuperar mi lugar en el plan divino. Y cuando Jesús ve el corazón de Bartimeo y le dice: tu fe te ha salvado, ¿qué hace Bartimeo? Dice ahí: y seguía a Jesús en el camino. O sea, él no pidió para sus deleites. Bartimeo, estando a la orilla del camino, le pide: quiero recuperar la vista para seguirte. Y por eso es que su fe le salva. Muchas veces nosotros seguimos orando e intercediendo por nuestros deleites terrenales. Y aquí te voy a decir algo y espero que no te moleste. ¿Y por qué no pides por los deleites del Espíritu? Porque a veces decimos: no, el deleite es pecado. Espérate, el deleite terrenal sí, porque te va a apartar de Dios. Pero ¿quién pide por los deleites del Espíritu? Según sabemos que se manifiesta en la dualidad. Trabajemos, esforcémonos, busquemos el deleite del Espíritu. ¿Y cuál es el deleite del Espíritu? Es el reposo del Padre, el hacer la perfecta voluntad del Padre. Porque Bartimeo pidió no para él, Bartimeo pidió no porque quería recuperar la vista para ahora ir y hacer del mundo lo que él quisiera, no, sino que dijo: quiero ver para seguirte, quiero recuperar el entendimiento para seguirte, para servirte. Y por eso su fe salvó a Bartimeo. El reconocimiento de que se había alejado del Padre y ahora decir: quiero recuperar la vista para ir detrás de ti, para rendirme a ti, para empezar a trabajar y hacer toda aquella obra necesaria para que tú me recibas de nuevo en tu presencia. Así que lo importante es que, fíjate, después cuando Jesús le dice a Bartimeo: tu fe te ha salvado, antes de eso le dice: vete. Pero vete no le está diciendo: sí, ya no te quiero ver fuera. No, está diciendo: deja la condición en la que estás. La vista te ha sido devuelta, pero no te quedes donde estás. Tienes que levantarte y tienes que moverte. Y Bartimeo inmediatamente se suma al camino, o se sube al camino, o se alinea para seguir a Jesucristo. No lo hace en sus propios deleites. Así que cuando tú y yo, por medio de escuchar la palabra, por medio de compartir la palabra, por medio de estar en este común discipulado, como una escuela dominical para recibir la palabra de Dios, lo que tiene que producir la palabra de Dios en ti y en mí es que nos levantemos a seguir al Señor. No puede producir otra cosa. Porque si produce otra cosa, no era verdadera la palabra, nos estábamos nosotros engañando. Así que lo que debe producir en ti y en mí el deseo de recuperar la voz, de recuperar la vista, de recuperar
como te digo yo al principio en la oración, los sentidos espirituales de recuperarlos y que estos sean activos. ¿Para qué va a ser eso? Para seguir al Señor, no para otra cosa. Porque si los usamos para nuestros propios deleites y nos quedamos en el mismo lugar, es cuestión de días que vuelvas a perder la vista. Y la declaración de Jesucristo de tu fe te ha salvado, ¿qué va a suceder? Ahora, por causa de que no seguimos activos en la fe, sino nuestros propios deleites, quiere decir tu naturaleza ahora te ha llevado a la perdición. Así que lo que te salva es la fe. Y lo que te hace perder es tu naturaleza humana. Y tú y yo debemos decidir en cuál vamos a operar de ellas. Amén. Bueno, sigamos. Lucas capítulo 7, versículo 36. Voy un poco rápido para que me dé tiempo, pero espero darme a entender en lo que te estoy explicando. Aquí vamos a hablar acerca de la mujer del alabastro. Dice Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esto es clave. Verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, explícitamente lo está diciendo, al saber que Jesús otra vez estaba en la mesa, lo que te acabo de decir que es clave, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Verso 47, nos vamos a ir hasta el 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Por qué le fueron perdonados sus pecados? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Verso 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Verso 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ahora vamos a ver aquí rápidamente estos elementos. Dice que había un fariseo rogándole a Jesús que llegara a su casa y que comiese con él. Y dice el verso 36, Jesús se sentó a la mesa. Mira, esto es importantísimo. Entendemos en el valor espiritual, Jesús ¿a qué se sienta a la mesa? A compartir el pan. ¿Y qué es compartir el pan? A revelar la palabra, a predicar la palabra, a enseñar la verdad, a manifestar la voz para que todos podamos conectarnos espiritualmente con Él. Entonces en la casa del fariseo está sucediendo un discipulado, está sucediendo hay una enseñanza. O sea, Jesús no entiende el valor, no se sentó a comer, sí, pásenme fruta y un poco de pan con café y está bien, sino que el ejercicio, el valor que entendemos de cuando dice que Jesús está sentado a la mesa es, el maestro está por enseñar, la enseñanza va a surgir y el mensaje de la voz se va a declarar en ese lugar. Y entonces una mujer que era pecadora, al saber, dice el verso 37, que Jesús estaba a la mesa, es que esto es clave. No dice al saber que Jesús entró a la casa del fariseo, al saber que Jesús andaba por ahí, al saber que Jesús parece que quería hablar con la gente, no. El entendimiento de ella es Jesús está a la mesa. El maestro ha llegado a ese lugar, el cual estaba cerca de donde ella se mantenía, y ha llegado para enseñar, para discipular, para mostrar el reino de los cielos, para enseñar acerca de la perfecta voluntad de Dios, para que el plan divino sea conocido. Y por causa de ello, ella llegó a ese lugar. Nosotros debemos buscar al Señor por las razones correctas. Si alguien tiene problemas, si alguien está enfermo, si alguien tiene aflicciones, está bien. Esas cosas son aquellas que el Padre nos manda para que alcemos nuestros ojos y recordemos quiénes somos y busquemos hacer su perfecta voluntad. Pero el verdadero objetivo, y no nos debemos perder de esto, es que nosotros nos conectemos de nuevo con Él. Es que reconozcamos de nuevo quién es Dios. Es que nuestra vida deje lo que está haciendo conforme a la voluntad de este mundo y que pueda de nuevo hacer todo aquello necesario para que el Señor nos reciba en su morada celestial, nos reciba en su presencia, para que el Señor pueda depositar su voluntad en nosotros. Y cuando esta mujer que era pecadora, que reconoce que era pecadora, sabe que Jesús está ahí para enseñar. Pero aparte de aquí te voy a dar otro elemento, porque dice la palabra que Jesús se sentaba en la mesa, partía el pan, compartía el pan, y ¿qué le dijo a sus discípulos y a todos los que estaban ahí?
Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. La mujer sabe que el Señor, y cuando dice está entregado es, lo que te estoy dando es el valor divino de la voz, el valor divino de la palabra, lo que verdaderamente te va a cambiar. Y la mujer reconociendo esto, llega a ese lugar porque Jesús está sentado a la mesa, pero va con un perfume de alabastro. Entonces, un frasco de alabastro con perfume. Entonces, viene ella y derrama el perfume en ese lugar. Y el valor bíblico de derramar el perfume en ese lugar es ella espiritualmente delante del Señor, le reconoce como Dios, le reconoce como el verdadero, se humilla delante de Él para decirle, yo sé quién eres tú. Y por eso vengo a derramar lo mejor que tengo delante de ti. Lo mejor que tengo yo te lo entrego a ti. No lo voy a entregar en otro lugar. Pero ¿por qué entrego delante de ti lo mejor que tengo, lo más valioso que tengo? Porque te reconozco. Sé quién es el que está a la mesa. Sé qué es lo que sucede en la mesa y por eso vengo a rendirme delante de ti. Se produce un reconocimiento por parte de la mujer. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Y luego todos empiezan a murmurar. ¿Y por qué le está perdonando pecados? Pero mira lo que dice entonces de nuevo el verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Cuando llegó el momento de saber ella que el maestro estaba cerca, se despojó de todo y en una acción entendida, en un testimonio de amor, llegó a hacer lo que debía hacer sin importarle lo que todo el mundo dijera. Porque sabía que era entre el Señor y ella. No era de si la gente le daba permiso, si le iban a permitir hacer lo que iba a hacer, sino que es de nuevo, ha despertado el Espíritu en ella para saber qué hacer delante del Señor. Que Jesús se los reclama a todos y les dice, ¿y por qué ustedes no hicieron lo que hizo esta mujer? Ay, señores, que no sabíamos el protocolo. No, es que no se trata de protocolo. Él no les está diciendo, sí, miren lo que ella hizo, yo quisiera que ustedes hagan eso conmigo, sino, ¿por qué ustedes no rindieron sus vidas como lo rindió ella? ¿Por qué no vinieron y se entregaron como ella se ha entregado? ¿Por qué se ponen a murmurar? ¿Por qué siguen en su vieja y vana manera de vivir, de pensar, de sentir? Y no se ocupan de hacer lo que esta mujer hace, que es venir y rendirse totalmente delante del Señor. Pero dice, sus muchos pecados le han sido perdonados porque amó mucho. ¿Qué significa amó mucho? Ella en el momento que ve que está siendo entregada la palabra de Dios, significa que el momento en el que llega a rendirse no lo hace por tradición, no lo hace por religión, no lo hace por quedar bien con el Señor, sino porque su espíritu ha despertado y uno de los elementos del fruto del espíritu, que es el amor, es el que le ha movido a ella para ir y adorar y honrar a Jesucristo como verdaderamente debemos hacerlo todos, que también somos pecadores. Primera Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué hizo esta mujer? Se hizo uno con el Padre por medio del amor. Y por causa de hacerse una con el Padre, sus muchos pecados le fueron perdonados. ¿Y qué pasó entonces? Su fe le ha salvado. Sus actos no dependen de lo que la gente diga, sino que ella ve al maestro y se dirige a hacer lo que tiene que hacer. Rendir su vida delante de él bajo el entendimiento y bajo el fruto del Espíritu activado en ella de que debe hacerse uno con el Señor. Por eso ella, a causa de amar mucho, de que ha activado en ella el fruto del Espíritu por hacerse uno con el Padre, su fe le ha salvado. Vamos al siguiente. Lucas 17, el mismo capítulo, pero el mismo libro, pero el capítulo 17. Lucas 17:12 dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y le empiezan a decir, ¿verdad? Señor Jesús, sánanos. Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz. Verso 18.
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Eso lo está preguntando Jesús. Verso 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mira qué poderoso lo que sucede aquí. Hay 10 leprosos. El número 10 significa la perfección. ¿Qué significa en este caso la perfección? Que la gloria de Dios se va a manifestar ahí porque está dada toda la condición para que esto suceda, pero ha sido dada por causa del Padre. Y hay 10 leprosos en quienes la gloria de Dios se va a manifestar, en quienes la gloria de Dios va a caer sobre ellos de una manera que se va a testificar por toda la eternidad en la palabra de Dios. Y entonces ellos están pidiendo al Señor que venga y que les sane. Y Jesús les dice, sí, vayan con el sacerdote, muéstrense para que ahí puedan ser sanados. Y entonces nos vamos al verso 15, dice, pero entonces uno de ellos, uno de los 10, por eso dice la palabra, mi pueblo es una pequeña manada. Mi pueblo son los pocos. Los del mundo son los muchos, los míos son los pocos. El mío es un pueblo pequeño, pero entendido. Y eso lo estamos viendo aquí en la revelación de esta palabra. Dice, pero uno de los 10 leprosos, viendo que había sido sanado. Mira esto. Quiere decir que los demás, o sea, los demás no vieron que habían sido sanados. Es que lo está diciendo en lo espiritual. Hay uno que verdaderamente reconoce la obra gloriosa de Dios en él. Los demás no. Los demás tenían, y esto lo estoy agregando yo, los demás mostraron en su corazón es que Jesús tenía la obligación de sanarme. Ya me sanó, me voy. Y regreso a hacer la obra mundana que he hecho hasta este tiempo. Y regreso a hacer aquellas cosas que lo volvieron leproso. ¿Sabes qué les va a pasar a esos 9? Dentro de poco van a estar leprosos otra vez. Pero hubo uno que viendo a quien le fueron abiertos los ojos del Espíritu y viendo que había sido sanado, se da cuenta que lo que el Señor ha hecho no es cualquier cosa. Y es más, que ha reconocido quién es el que ha venido con ellos para poder sanarles. Han clamado al Señor, el Señor ha respondido, pero solo uno de los 10 verdaderamente pudo ver, verdaderamente entendió. Solo uno de los 10 recibió verdaderamente el conocimiento, entendió lo que ahí estaba pasando. Solo uno. Y viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió. ¿Por qué? Por el reconocimiento. Por eso te digo, los demás es que Jesús que anda sanando en todos lados, también nos tenía que sanar a nosotros. Ya nos sanó, nos vamos y tranquilos. Pero hay uno que reconoce la obra que de Dios ha pasado en él y vuelve. Por eso tú y yo debemos recuperar la imagen y la semejanza para volver, para no seguir en nuestro camino apartado y alejado de Dios, sino hacernos uno con el Padre y regresar al lugar de donde salimos. Eso significa volver. Entonces uno volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando recuperas la vista y decides volver, o sea, volver es si decides regresar a hacer aquello que el Padre te ha mandado a hacer y decides reconocer el llamamiento que tienes y reconocer que debemos hacernos uno con el Padre y tu vida empieza a ser una expresión de glorificación a Dios. ¿Sabes qué ha pasado? Has activado la fe y esta fe te ha salvado. ¿Qué es lo que le dice Jesús a este leproso? Le dijo, levántate, versos 19, vete, tu fe te ha salvado. El que reconoce la obra del Padre y glorifica al Padre por esto, a ese se le ha activado, ha despertado, ha recuperado la fe, ha recuperado la voz del Espíritu. Y por esa causa es salvo. Pero de nuevo le dice al leproso, vete, tu fe te ha salvado. O sea, no te quedes en el lugar que estabas. No te quedes con el conocimiento que tienes. No te estanques en lo buen cristiano que tú crees que eres, sino levántate, muévete y avanza hacia lo eterno. Avanza a tener una mayor comunión con Dios. Avanza a ser una persona que dé las medidas del Espíritu que el Padre desea de cada uno de nosotros para verdaderamente cumplir y completar o totalizar la perfecta voluntad de Dios
en tu vida. Y le vuelve a decir la expresión, tu fe te ha salvado. Con esta cuadratura, con estos 4 elementos que te estoy enseñando, ¿vas a despertar tu fe? ¿Estás dispuesto a levantarte como varón y varona de fe? A ser aquel que verdaderamente reconoce la obra de Dios y se va a rendir delante de Él y decir, Señor, yo entrego a ti mi vida, pero no de palabras, sino de verdad. Yo ahora te voy a buscar, pero no por compromiso ni por apariencia, sino te voy a buscar como tú me pidas que te busque, no como yo quiero. Ahora voy a escuchar tu palabra para hacer tu voluntad, no lo que yo quiero. Es que al entender lo que estamos hablando esta mañana, no puede haber otra razón, otro motivo para decirle, Señor, aquí vengo a rendir mi vida. Ya no podemos permanecer indiferentes a que el Espíritu despierte en nosotros para activarnos como espirituales, para activar la fe en nosotros. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo espiritual, es lo que en lo físico no puedes ver, pero que en lo espiritual es más real, más verdadero, más válido, más valioso que lo que nuestros ojos pueden ver. Porque todo esto que nuestros ojos pueden ver es pasajero, pero lo de fe, pero lo espiritual es eterno. Por eso te decía el domingo pasado, cuando el Señor de su trono nos ve a cada uno, no nos ve en lo físico, nos ve en lo espiritual. Y Él está viendo si nuestro espíritu ha despertado para decirme, tu fe te ha salvado. Por eso Él envía la palabra, Él envía sus operaciones, Él envía sobre nosotros toda su perfecta voluntad, para que recuperemos el entendimiento y seamos aquellos que actúen de fe. Para que cuando Él nos vea pueda decir, estos son verdaderos porque son de fe. Y por causa de que son de fe, son salvos. Salvos de la voz de este mundo, salvos de los ataques de este mundo, salvos de las vanidades de este mundo, salvos de los afanes de este mundo y entendidos en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Así que es un gozo compartir contigo la palabra del Señor. Quiero que me acompañes a orar para que esta palabra se pueda guardar en nuestros corazones. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, esta mañana, Padre. Gracias porque tú cuidas y guardas de nosotros. Y te ocupas de que seamos aquellos que verdaderamente estemos en el camino, yendo de regreso hacia la casa del Padre, haciendo tu perfecta voluntad. Y mientras avanzamos por el camino, cumpliendo con nuestra asignación en el plan divino, Señor. Gracias, Padre, por todos aquellos que están conectados y están recibiendo esta palabra, y gracias por aquellos que en otro tiempo también escucharán esta palabra y se conectarán y que servirá para que tú también puedas activar, Señor, la fe en ellos. Enséñanos a buscarte de corazón, enséñanos a buscarte, Señor, sin alternativas lejos de ti, sino a buscarte verdaderamente como espirituales. Señor, gracias por aquellos que en este momento desean reconciliar contigo o desean reconocerte como Salvador. Gracias por ellos, que tu Espíritu Santo descienda y pueda guiarles hasta ser verdaderamente varones y varonas de fe, Señor. Y gracias porque tu palabra, Señor, sigue vigente hasta el día de hoy para impulsarnos y llevarnos en el camino de la verdad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, qué poderosa palabra. Así que yo espero que pueda transformar tu vida y que nos trastorne, que nos pueda sacudir para decidirnos de una vez por todas ser aquellos de fe. ¿Por qué? Porque es tu fe la que te va a salvar. Debemos surgir como espirituales, no hay otro camino. Amén. Así que todos aquellos que tengan necesidad de oración, escríbanos por el inbox. Queremos acompañarles, queremos apoyarles y queremos interceder junto con ustedes. Estamos para servirles y estamos para ayudarnos los unos a los otros. Amén. Síguenos también en nuestras redes sociales. Dale like, hazte seguidor de nosotros en nuestros diferentes canales que tenemos para transmitir. Y también compártelo con aquellos que tú sabes que desean buscar al Señor y que tú sabes que tienen necesidad del Padre. Dice la palabra que el Padre va a añadir a los que deben de ser salvos. Él va a poner en tu corazón a aquellos que deben recibir esta palabra para añadirlos. Así que es una bendición compartir este mensaje. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango.
Y cuando todo esto se haya normalizado dentro de lo mejor posible, vamos entonces a retomar nuestras reuniones presenciales y te vamos a avisar para que nos puedas acompañar y espero que ese día sea glorioso y que estemos todos de nuevo en casa de manera presencial, adorando al Señor como espirituales. Amén. Así que es una bendición compartir de esta palabra contigo. Que sea una semana de éxito, que sea una semana muy bendecida y que la gloria de Dios permanezca en nosotros viva y vigente. Que el Señor te bendiga, te amamos.